Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El cambio de isotipo. A medida que la respuesta inmunológica progresa, se observa la producción de anticuerpos con la misma especificidad antigénica, pero de distintos isotipos, que varían en función de esas condiciones en las que se hayan producido el encuentro con el antígeno. La IgA, por ejemplo, si se produce en las mucosas, o la IgE si es la respuesta frente al mintos, entre otras. Los linfocitos B activados ya han entrado en contacto con el antígeno, por lo que pueden sufrir un cambio llamado switch, que es de isotipo o cambio de clase. Esto significa que la cadena pesada en el que una misma región variable se asociará con distintas regiones constantes con el objetivo de cambiar de clase de la inmunoglobulina que se produce. Este cambio de hecho de isotipo permite la producción de IgG, IgA e IgE y se da, al igual que la hipermutación somática que ya vimos, en el centro germinal o germinativo de los ganglios linfáticos. Los mecanismos que participan en este proceso son distintos de los que actúan en la coexpresión de IgM e IgD, porque en los linfocitos B maduros vamos a ver que se hace un poco diferente. El cambio de isotipo es el resultado de las recombinaciones en el ADN entre los segmentos B de J reordenados y los genes constantes. Es posible, de hecho, que debido a la existencia de sitios específicos de recombinación llamados regiones de cambio o regiones S, switch, como he dicho antes, se trata de secuencias de GAGCT o GGGGGT altamente repetidas que están localizadas en una posición de 5', por tanto, upstream de todos los genes constantes, excepto el delta, por cierto, que siempre es coexpresado con mu por transcripción alternativa del ARN. La enzima requerida para el cambio de isotipo es de nuevo la enzima AID, que ya hemos hablado de ella previamente en los anteriores vídeos y que se denomina como la desaminasa inducida por activación. De manera que esta enzima, que como ya hemos visto actúa convirtiendo también las citosinas en uracilos, el uracilo en este caso es eliminado y posteriormente una enzima específica reparará el ADN produciendo cortes a nivel de las regiones S. De esta manera se producirá una recombinación entre las dos regiones S con la siguiente pérdida del ADN, comprendiendo entre ellas lo que impedirá volver a expresar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, ya que se han eliminado, lo que impide, por tanto, la expresión de la IgM o IgD, ya que se han eliminado de esta forma los genes que codifican para esos isotipos. El cambio de isotipo afecta a las regiones constantes de las cadenas pesadas y dependiendo de la cooperación de esos linfocitos T, CD4, TH, por tanto los helper, y el contacto directo a través de la interacción del CD40, CD40L y la producción también de las citoquinas, que ya lo vamos a ver más adelante, serán fundamentales. La estructura en cualquier caso del BCR como receptor para el antígeno del linfocito B está constituido sobre todo por una inmunoglobulina de membrana asociada con un heterodímero formado por esas cadenas
cadenas invariables, denominadas por tanto Ig-alfas, asociadas normalmente como CD79-alfas e Ig-beta si es la CD79-beta, situado a cada lado de la inmunoglobulina. El BCR, normalmente los linfocitos B que han cambiado de clase, incluidos los propios linfocitos B de memoria, contienen inmunoglobulinas de membrana que pueden ser de las clases IgG, IgA e IgE, y mientras que la inmunoglobulina de superficie es la encargada del reconocimiento antígeno, lo que sí que encontramos es que la función del heterodímero Ig-alfa e Ig-beta, por tanto el CD79 ya sea alfa o beta, es la transducción de señales hacia el interior celular, función por tanto similar al CD3 que ocurría en los linfocitos T, que ya comentamos un poco antes, en algunos vídeos antes, pero sobre todo que ya lo comentaremos también más adelante cuando hablemos de los linfocitos T. Y lo más importante, la inmunoglobulina alfa o la Ig-alfa y la Ig-beta están conectadas a las tirosinquinasas de la familia SRC, como es el caso de LIN, FIN y BLK. También hay que hablar de que el BCR se encuentra asociado con un complejo proteico denominado el correceptor del linfocito B, que está formado sobre todo por moléculas de CD19, también el CD81 o TAPA1 y el receptor del complemento de tipo 2 o CR2, o también llamado el CD21, que reconoce un fragmento de la escisión del C3b llamado el C3d, como ya creo que comentamos cuando hablamos del sistema del complemento. La unión de ese C3d al receptor del complemento de linfocitos B acerca al CD19 a las quinasas asociadas al BCR, y las tirosinas de la cola citoplasmática del CD19 se fosforilan con rapidez, de manera que la fosforilación de la cola del CD19 va a dar lugar al reclutamiento eficiente de la quinasa LIN, esa quinasa, o mejor dicho, una quinasa de la familia SCR que puede precisamente amplificar las señales del BCR al aumentar la fosforilación de las tirosinas de la CITAM en la Ig-alfa y también en la Ig-beta, y el resultado de toda esa activación del correceptor, por tanto, CD21, CD19, CD81, es el que aumentará la respuesta del linfocito B estimulado por el antígeno. Los linfocitos B normalmente expresan otra molécula también denominada CD22 que tiene un papel opuesto al correceptor y se asocia normalmente o parcialmente con el BCR en los linfocitos B, aunque es también un inhibidor negativo encargado de controlar la activación excesiva de este mismo receptor del BCR. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.